realmente. Y ahora le tenemos a su ex colega en su época de parlamentario, señor rector. Sí. Le tenemos al doctor Víctor Ríos Ojeda. Vamos a presentar una breve referencia de su largo currículum como los que le antecedieron. Él es rector de la Universidad Nacional de Pilar y fue presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay por 2 periodos. Fue diputado nacional por el departamento de Ñembucú en el periodo 2008-2013. Fue presidente de la Comisión de Educación, Cultura y de la Honorable Cámara de Diputados también por 2 periodos. Presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior en Paraguay 2009-2010. Docente universitario a nivel de grado y posgrado, tiene varias publicaciones académicas. Actualmente senador de la Nación y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Honorable Cámara de Senadores. Señor Víctor Ríos, senador nacional, le escuchamos, usted tiene el uso de la palabra. Yo quiero agregar algo en su currículum. Fue el presidente de la bicameral que logró la primera reforma de la educación superior y universitaria en Paraguay. Demasiado importante ese trabajo de armonizar en el Congreso de la Nación para tener la primera reforma de la educación superior universitaria. Un gusto saludarlo, doctor. Su liderazgo es demasiado importante para nuestra familia paraguaya. Es un hijo bendecido y nació en Paraguay. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor rector, profesor doctor Dionisio Ortega, ex colega diputado de gran trayectoria, distinguidísima tarea la que desarrolló el señor rector de la prestigiosa Universidad Nihon Gakuin en la Cámara de Diputados y principalmente como presidente de la muy importante Comisión de Educación. Mi abrazo y mi respeto de siempre, señor rector, a la querida profesora doctora Hermelinda Ortega, el senador Riera hizo referencia a su gran tarea en la Cámara de Senadores, así es que me ahorro comentarios al respecto. Simplemente quiero manifestarle también mi respeto y mi admiración de siempre, doctora Hermelinda. A los señores exministros de Educación, el respeto, la consideración de siempre, a la doctora Vareiro también, mi respeto y mi afecto. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Lucy Ventos y a la licenciada Carolina Cáceres que hicieron posible que pueda estar conectado con ustedes. Y bueno, simplemente complementar las magistrales intervenciones de los que me precedieron en el uso de la palabra. Este tema de la pandemia, obviamente, es un tema que irrumpe sin aviso previo y nos tomó de sorpresa absolutamente a todos. Sorpresa que no debería ser tal si uno tuviera un análisis sistemático y un diagnóstico permanente de todo cuanto viene ocurriendo del mundo. O sea, la pandemia no es una maldición de Dios. Yo creo que, como bien lo dijo el doctor Ortega, nosotros somos bendecidos por Dios. Pero esta pandemia es producto de todo un sistema que hemos instalado nosotros como civilización humana. Esta no es una cosa que ocurrió de casualidad ni por maldición del cielo. Es producto de todo cuanto venimos haciendo, sobre todo en los últimos siglos, los seres humanos. Pero de todas maneras nos tomó de sorpresa. Yo creo que hay que contextualizar la situación de la educación. Primero a nivel mundial, que no lo voy a hacer ahora porque no hay tiempo, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos a nivel nacional? La situación pandémica se da en un contexto de profundas desigualdades e inequidades sociales. Hay una serie de debilidades del sistema educativo nacional que obviamente con la pandemia esas debilidades se hacen aún más patentes, pero el abordaje para superarlas es más urgente. En estos días estaba asistiendo a una conferencia
de un filósofo argentino muy mediático él, pero es muy interesante seguirlo. Darío Stanz-Reichberg, es un apellido bastante largo y difícil de pronunciar. Y él habla, o sea, tituló su conferencia como "El aula ha muerto", tomando esto de Nietzsche, que en algún momento dijo, Dios ha muerto. Y sostiene el filósofo argentino que el aula ha muerto, inclusive antes de la pandemia. El aula tradicional ha muerto, inclusive antes de la pandemia. Solo que no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy apegados a lo que es el sistema tradicional de la educación y, bueno, el aula forma parte esencial del proceso educativo. Pero con la incorporación masiva de las nuevas tecnologías de la información y de la información y la comunicación a los procesos educativos, el aula viene transformándose. Y mirando la etapa post-pandémica, uno puede concluir que lo que va a hacer, lo que vamos a tener es una muerte más acelerada del aula. Definitivamente el aula ya no va a ser la misma. Primero, por el fenómeno general de la incorporación de la tecnología, y segundo, por la pandemia, que nos obliga a un distanciamiento social. Si uno mira lo que está ocurriendo en otros países de Europa, muchos de esos países ahora volvieron para atrás, pero también en países de la región, y uno se da cuenta que definitivamente el aula ya no va a ser la misma. Seguramente a partir de ahora, además de los elementos pedagógicos didácticos necesarios, indispensables del aula, vamos a tener que incorporar elementos de salud, elementos sanitarios, elementos de protección. No sé si esto implica tener más médicos, sanitaristas, enfermeros, enfermeras en las aulas, pero hay que pensar en una alternativa así, porque definitivamente esta crisis que implica la pandemia no va a terminar el año que viene. Entonces tenemos que adecuar nuestro proceso educativo y nuestras instituciones educativas, nuestras infraestructuras educativas a esta realidad. En definitiva, yo creo que esto que dice el filósofo, la muerte del aula se va a acelerar en la etapa post-pandémica. ¿Qué debemos hacer? Y es difícil en otros aspectos. Bueno, por ahí en el aspecto instrumental es más fácil plantear cosas como, por ejemplo, hacer un gran esfuerzo para achicar la famosa brecha digital, porque en materia digital, o sea, lo digital tiene una relación isonómica con la situación socioeconómica, con lo material. Es decir, las profundas desigualdades socioeconómicas que tenemos en nuestro país se dan también a nivel de la conectividad. O sea, hay una isonomía en ese sentido entre lo digital y lo material. Todos sabemos que superar las desigualdades o las inequidades socioeconómicas, las inequidades materiales, es muy complicado. Por ahí es más fácil superar las profundas brechas digitales con una buena inversión del Estado, con una política pública clara en ese sentido. Y tengo que mencionar que justamente con el doctor Riera y otros colegas hemos discutido muchísimo en la Cámara de Senadores proyecto de ley para facilitar la conectividad a los alumnos y a todos los actores del sistema educativo nacional. Algunos han presentado proyectos un poco más ambiciosos, planteando directamente la gratuidad de acceso a las plataformas educativas. Otros son más moderados, ellos dicen más realistas. Pero en definitiva, por lo menos en mi caso, concluí en la necesidad de que el Estado paraguayo tome en serio esta situación y plantee políticas claras y presupuestos adecuados para garantizar la conectividad, que es cierto, es más complicada la situación en las zonas rurales, pero en las zonas suburbanas también, porque no solamente es el tema de estar conectado, sino la calidad de la conexión, el ancho de banda, etcétera, etcétera. La situación en Paraguay es sumamente complicada. Este es un aspecto en el que me parece que hay que poner mucho presupuesto, mucho esfuerzo, mucha materia gris a partir de ahora, ni qué decir para la etapa
pandémica. Y una última cuestión que quiero plantear, y pido que me tengan paciencia si es que supero un poco el tiempo, que es una cuestión mucho más profunda y es un tema que vengo planteando en varios espacios de conversación, sobre todo en el ámbito de la educación superior. Yo veo que hay mucha discusión y planteamientos muy interesantes en lo que tiene que ver en las cosas que debemos cambiar, modificar en lo pedagógico, en lo didáctico, en las herramientas. Pero me parece que también tenemos que pensar seriamente en la construcción de un nuevo etos educativo. Esta pandemia nos va a obligar a todos a pensar en una nueva civilización, a pensar en una sociedad que respete en serio la biodiversidad. Vamos a tener que enseñar a todos, no solamente a los alumnos, a todos, pero desde la escolar básica, desde los primeros momentos, hay que empezar a enseñar a nuestros chicos que hay que aprender a vivir conforme a las condiciones termodinámicas de su comunidad. Tenemos que plantear que desde un principio a nuestros niños que los recursos naturales no son ilimitados, que estamos en una situación tremendamente preocupante en que necesitamos construir una nueva civilización, un nuevo etos, que implique un mayor respeto a la biodiversidad, a la naturaleza, para garantizar la sobrevivencia de la especie humana. De lo contrario, y esto no es apocalíptico, de lo contrario, no es aventurado decir que si no cambiamos este proceso, si no cambiamos el etos de la civilización humana, corremos serios riesgos de un suicidio colectivo de la especie humana, porque la naturaleza va a metamorfosearse, la naturaleza va a sobrevivir. Los que tenemos serio riesgo de desaparecer somos los seres humanos y otras formas de vida que hoy conocemos. Esto, para cambiar, implica un nuevo etos, una nueva filosofía, un nuevo marco teórico, una nueva visión de la civilización, una nueva visión de lo que es la vida, de lo que es vivir bien, de lo que es el bienestar. Entonces, esa es una tarea, me parece, que tenemos, sobre todo los que trabajamos en el ámbito educativo, es una tarea a la que tenemos que abocarnos también los líderes políticos y toda la humanidad. Bueno, me quedo por aquí, espero no haber desentonado, pues me parece que todo cuanto venimos aportando en este espacio de diálogo se complementa perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos.